Y de hecho él dice que, por ejemplo, que la Biblia es un manual de malas costumbres, ¿no? Sin el cual seguramente las personas a veces hubieran sido un poco mejores, ¿no? Pero, por supuesto, está sujeto a las interpretaciones más variadas. Y en Egin Caín, por ejemplo, nos está presentando a un Dios pues cruel y vengativo, a veces sumamente injusto, y que además carece de la humanidad en el sentido más excelso del término. Es curioso que siempre pensamos que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, y en el Dios del Antiguo Testamento parece estar hecho a la imagen y semejanza del peor de los hombres, ¿no? Eso está ahí en su obra, y en Caín, por ejemplo, plantea también cómo parte de la historia de Caín y Abel, ¿no? de la lucha fratricida entre esos dos hermanos. La motivación está en la envidia que provoca el mal padre, que premia a sus hijos, ensalza a uno de los hijos, Abel, en contra del otro, ¿no? Bueno, todos estos temas, tratados además desde una postura muy personal, pues claro, han generado polémicas variadas con la Iglesia Católica, que sí es cierto que al final, bueno, pues cuando Saramago muere, yo he leído artículos donde la Iglesia Católica reconoce su valía como escritor, aunque, bueno, pues no estuvieran de acuerdo en el tratamiento de muchos aspectos, ¿no? Antes comentabas la causa por la que se fue de Portugal, afincándose aquí en España. ¿Cómo se manifiesta en su obra esta relación con este país? Bueno, pues la relación con España es intensa, ¿no? Intensa, bueno, su mujer, Pilar del Río, es española, la conoció, es periodista española, ¿no? Y ellos, bueno, pues formaron también su familia viviendo en Lanzarote en estos últimos años de la vida de Saramago, ¿no? Pero Saramago, más que un españolista o más que un lusista, lo que es un profundo iberista. Saramago en lo que cree es en la unidad de lo ibérico, que es algo, bueno, pues ciertamente original, o por lo menos a mí me lo pareció, ¿no? Eso se manifiesta muy bien en La Balsa de Piedra. La Balsa de Piedra es una historia entrañable, ¿no?, en la que un día la península ibérica empieza a desgajarse por los Pirineos del resto de Europa y a desplazarse navegando por el Atlántico hacia América Latina, ¿no?, ante el asombro y la consternación de medio mundo, ¿no? Y un grupo de personajes muy entrañables pues hacen un viaje iniciático para ver esa fractura, para ver el sitio donde los Pirineos han dejado de estar unidos a España, ¿no?, a la península ibérica. Entonces Saramago plantea esta historia, que es casi simbólica, para forzar esa sensación de unidad que los dos pueblos ibéricos no tienen, ¿no? O sea, hemos sido dos países que hemos vivido geográficamente juntos siempre, pero casi siempre de espaldas los unos a los otros, ¿no? Pero somos herederos de una historia común, tenemos lenguas hermanas y podríamos tener, en cierto sentido, a veces hasta incluso un futuro común, ¿no? Porque al final, si miramos hacia Europa, nuestra Europa más cercana es Portugal, es la que tenemos más cerca, es con quien compartimos más frontera, con quien compartimos muchas más cosas, ¿no? De hecho, yo hace un par de años estuve en casa de unos amigos en Oporto. Ellos son una pareja ibérica pura, porque ella es española y él es portugués, y aprovecho para saludarlos desde aquí, a Ana y a Celio. Y lo que me sorprendió de los portugueses es todo lo que ellos sabían sobre España, el manejo bueno que tienen del español, o del portuñol, como ellos dicen, en esa mezcla de español y portugués que manejan, y me avergoncé mucho de la indiferencia y del desprecio a veces que tenemos los españoles hacia lo portugués. Entonces recordé a Saramago, y de hecho con ellos lo he recordado mucho, y me gustaría desde aquí, ¿no?, pues que miráramos a Portugal, que nos miráramos los unos a los otros también en ese iberismo que Saramago nos propone en esa novela deliciosa que yo recomiendo a todos que lean, ¿no?, y disfruten. Y referente al peculiar estilo de Saramago se ha hablado mucho, incluso de alguna puntuación extraña. Se eliminaban barreras o se eliminaban marcas en el diálogo. ¿Qué nos tienes que aportar, qué decir sobre esta escritura? Bueno, pues mira, es muy curioso que cuando uno se acerca al principio a las novelas de Saramago,
pues claro, espera que se respeten ciertas convenciones ortográficas, incluso del tratamiento del diálogo, ¿no? Todos esperamos ver nuestros guiones con los distintos personajes interviniendo, que se separe la narración de las formas dialogadas, y en Saramago nada de esto ocurre. La puntuación, para empezar, desaparece en el sentido convencional, es decir, él no pone puntos cuando cada uno de los personajes interviene, ni guiones, sino solo pone mayúscula, utiliza las mayúsculas para marcar las intervenciones, pero el diálogo va todo seguido y además va intercalado con un narrador omnisciente, un narrador que todo lo controla, que todo lo sabe, a veces incluso decimonónico en ese sentido, y que hace continuos comentarios acerca de lo que los personajes piensan, de lo que los personajes dicen, además comentarios irónicos que nos traen al presente y al pasado, o sea, que nos llevan en la dirección del lector y en la dirección de los personajes, y eso es muy curioso, ¿no? Yo tenía aquí un pequeño ejemplo de esto, de unas breves líneas para que observasen los oyentes a lo que me refiero. Si quieres las leemos. Sí, por favor. Bueno, este pequeño texto está sacado del memorial de un convento y bueno, están una serie de personajes, entre ellos el músico Scarlatti, y dice así: al cabo de una hora se levantó Scarlatti del clavicordio, lo cubrió con una lona y dijo luego, hablando con Baltasar y Blimunda, que habían interrumpido su trabajo: si el ave del padre Bartolomeu de Gusmão llega a volar un día, me gustaría ir en ella y tocar en el cielo. Y Blimunda respondió: si vuela la máquina, todo el cielo será música. Y Baltasar, acordándose de la guerra: si no es infierno, todo el cielo. No saben estos dos leer ni escribir, y pese a ello dicen cosas como estas, imposibles en tal tiempo y lugar, si todo tiene su explicación. Busquemos esta, y si ahora no la encontramos, ya será otro día. Ahí observamos esa imbricación total del diálogo con los propios comentarios de Saramago, y esto va todo en el mismo párrafo, no hay separación. Al principio el lector tiene a veces que releer un poco. Se desconcierta dentro de que puede escuchar que es muy bonito lo que leías, ¿no? Y en algunos momentos esa relectura, ¿no? Para saber quién dice qué, cuáles son los comentarios de Saramago, me pareció. Sí. Están los comentarios aquí justo en este párrafo, ¿no? Habría una mezcla, me decías. ¿Perdón? Que me decías que había una mezcla. Sí, está en la mezcla de los comentarios. De acuerdo. Y te corté, me estabas diciendo algo y te corté con ese... No, sí, iba por ahí, ¿no? Que observábamos esa mezcla del comentario del autor, ¿no? Del narrador, y la imbricación de los diálogos, ¿no? No hay separación entre una cosa y otra. Y eso a veces al lector le puede generar una dificultad, pero llega un momento en que cuando traspasas esa pequeña dificultad del principio, la voz de Saramago se vuelve tan poderosa, esa voz narrativa es tan envolvente que la echas de menos. De hecho, no sé si a muchos oyentes seguramente habrán visto una película que ha salido hace poco, que se llama Ciegas, que está basada en el ensayo sobre la ceguera de Saramago, ¿no? Y yo la estaba viendo con mi marido y la película me pareció correcta, los diálogos están bien llevados, las situaciones respetan mucho lo que es la historia original y la interpretación es buena, me pareció que estaba bien, pero echaba de menos la voz de Saramago llevándome por la historia, eso no estaba, porque sobre todo esa ironía, esos comentarios y esa ironía sutil que está permanentemente, cuando tú solo ves la historia desnuda, sin esa voz, te falta la otra mitad. Y eso es fundamental en su obra. En muchas de sus novelas, Marta, Saramago trata críticamente la sociedad humana, pero quizás con más intensidad la sociedad moderna. Sí, eso lo observamos y además yo también se lo he oído a él decir, ¿no? Que realmente lo que es un escritor de ensayo, que a él lo que le gustaría era haber escrito ensayos, pero que le salían novelas y que sus novelas a veces las leemos, de hecho, en una clave casi ensayística, ¿no? De hecho, a Saramago a veces se le ha llamado el Voltaire portugués. Y si uno lee el Cándido de Voltaire, por ejemplo, observa que aunque el Cándido es una novela,
Voltaire hace lo mismo que hace Saramago a veces en sus novelas, es diseccionar de forma muy irónica, de forma muy crítica la sociedad de su tiempo, la sociedad que les toca vivir, lo hacen los dos, y aunque ni en el estilo ni en la voz Voltaire y Saramago tienen mucho que ver, pero sí vemos al ser humano con todas sus contradicciones, vemos la barbarie humana también y la indignidad, al lado de personajes que intentan a veces conservar esa dignidad humana de una forma a veces que es contra viento y marea, y luchando contra los elementos, contra las guerras, contra la destrucción. En el caso de Saramago, contra el mundo moderno, que es su guerra particular, ¿no? Por último, se nos acaba el tiempo, pero me ha sorprendido mucho, Marta, que tú, que eres profesora de literatura española, eligieses como tema de esta conversación a un autor extranjero. Pues sí. Y bueno, yo he de decir una cosa, que pese a que yo sea profesora de literatura española, me siento muy hermanada con lo que decía Terencio. Terencio decía, nada de lo humano me es ajeno. Y yo, particularmente, no considero ajeno ni extranjero a ningún escritor. Porque lo humano todos somos de la misma patria. Y además detesto profundamente los patrioterismos culturales, y para mí mi único país es el de las letras universales, que en mi diario mental de escritor está al mismo nivel Shakespeare que pueda estar Cervantes, están Montaigne y Molière, están charlando todos además amigablemente con Borges, con los poetas del 27, con José Saramago, con mi querida Jane Austen. Para ellos nada del humano les es ajeno ni les es extranjero. Y yo creo que a las letras no nos tenemos que acercar ni con ideas de país, nos tenemos que acercar con ideas de humanidad. Y todos somos al final humanos. Muy bien, pues con estos mensajes de humanidad, ¿no?, y de cercanía hacia lo literario, nos despedimos de ti, diciéndote que esta radio es tu casa y que cuando quieras estaremos encantados de poder conversar sobre estos temas que le pones tanta pasión que a uno le dejas con ganas de tomar a Saramago y ver en esas ideas que él tiene todo un mundo diferente. Muchas gracias, Marta. Pues yo os quiero agradecer a vosotros la oportunidad de hablar de don José Saramago, que era un gran señor y que yo creo que además no se ha ido del todo, por lo menos en mi casa está con nosotros, están sus libros, y espero que a partir de esta conversación alguno de los oyentes se decida también a invitarlo y a dejarlo entrar en su vida. Yo se lo recomiendo y creo que será un buen amigo para él y espero que para todos vosotros. De acuerdo, así lo esperamos, y si algún oyente quiere mandar un email diciendo qué le ha parecido o que ha comenzado a leer a Saramago, estaremos encantados de escuchar esos mensajes de los oyentes. Muchas gracias. A ti, hasta la próxima. Adiós.